Una anciana viuda es brutalmente asesinada en su casa. Fue un crimen totalmente despiadado. La policía tiene pocas pruebas y nadie habla. Había mucha gente asustada porque el asesino o asesinos siguieran sueltos. Pero un parapsicólogo tiene perturbadoras visiones del crimen. Fue apuñalada muchas veces. ¿Pueden las visiones de un parapsicólogo resolver el misterio del asesino de Rose Swargood? Investigadores del más allá. Elmira, Nueva York. Una histórica ciudad de casas antiguas con vallas de madera. La ciudad a la que el autor de Huckleberry Finn, Mark Twain, llamaba hogar. Una ciudad poco acostumbrada al crimen. Pero no el 25 de agosto de 1988. Ese día, Rose Swargood, de 74 años, una viuda que vive sola, es hallada muerta en su casa. Es víctima de una violenta agresión, apaleada, mordida y apuñalada hasta la muerte. La naturaleza del crimen, teniendo en cuenta de que se trataba de una mujer mayor que vivía sola, era perturbadora. Llamó la atención de los medios y afectó a mucha gente en la comunidad. Era un crimen atroz. Mike Musi, de la oficina del sheriff, y Corky Patterson, del departamento de policía del Elmira, se encargan de investigar este terrible caso. Sí, hacía muchos años que no se producía un asesinato en Elmira. Jim Pfeiffer es el reportero encargado de cubrir la historia. Lo que más preocupaba a la gente era que se trataba de una mujer inocente, sin enemigos, y podía haberle sucedido a cualquiera. Esto es algo que nunca debería pasarle a nadie, pero menos aún a personas así. Desde el principio de la investigación se pensó que podía tratarse de un caso de robo derivado en homicidio, más que de un asesinato planeado. Yo estaba convencido de que no se trataba de un asesinato planeado, sino más bien un robo que acabó torciéndose y derivando en un terrible homicidio. Musi y Patterson se enfrentan a un grave problema. A pesar de la aparente violencia del asesinato, los asesinos de Rose dejan muy pocas pruebas. Limpiaron el escenario del crimen, pero seguía habiendo cosas desordenadas cuando llegó la policía. Sin embargo, era evidente que habían limpiado las paredes y los suelos con algún tipo de detergente. Además de eso, los vecinos se niegan a hablar. A veces la gente se cierra y da información falsa. Eso dificultó la labor de la policía, que en esta ciudad estaba acostumbrada a resolver los crímenes con rapidez. Rose vive en uno de los barrios más castigados del Elmira. Las viviendas de protección oficial de Hawthorne Court. Había personas que pensaban que las amenazarían si cooperaban con la policía. Muchos sospechosos potenciales son interrogados y descartados. Solo dos encabezan la lista, William Cady y Dimitrius Moore, ambos vecinos y bien conocidos por la policía. Estábamos bastante seguros de quiénes eran los sospechosos y cuál era su implicación en el crimen. Con pocas pruebas que vinculen a Cady y a Moore con el escenario del crimen y sin testigos dispuestos a hablar, la investigación comienza a estancarse. Había mucha gente asustada porque el asesino o asesinos siguieran sueltos. Culpaban a la policía por no hacer bien su trabajo, pero el problema radicaba en la falta de cooperación y de información. Pasan meses sin nuevas pistas. La investigación está estancada, pero los detectives Musi y Patterson no se rinden. No están dispuestos a permitir que los asesinos de Rose Swargood se salgan con la suya. 2 años después del homicidio, sin nada que perder, el detective Musi decide probar algo diferente y se pone en contacto con un parapsicólogo. Había oído hablar de Phil Jordan en otros departamentos de policía, pero no le conocía personalmente. El departamento del sheriff nunca había trabajado con él, ni ningún otro departamento lo había hecho. Hablé con el sargento Patterson al respecto y decidimos que no teníamos nada que perder. Phil Jordan es uno de los parapsicólogos más conocidos de Estados Unidos, con un largo historial de colaboraciones en crímenes complicados. He estado trabajando con la policía los últimos 35 años. Jordan usa fotografías para establecer una conexión parapsicológica con escenarios de crímenes. Cuando trabajo en un caso, cojo una foto de la víctima. Y mientras la observo, comienzo a ver cosas relacionadas con ella. Los detectives deciden no decir nada a Jordan sobre Rose Swargood o su asesinato. Cuando Corky y Mike vinieron a verme por primera vez, trajeron una fotografía de Rose Swargood. La miré y empecé a darles información.
Inmediatamente Jordan sorprende a los agentes. Los autores entraron en la casa pensando que iban a cometer un robo. Y se sorprendieron al encontrar que la propietaria estaba en el interior. Entonces sentí que los ladrones se dieron cuenta de que todo había salido mal y que estaban más involucrados de lo que habían planeado. Jordan afirma que sus visiones no solo revelan lo que sucedió durante el crimen, sino también lo que los asesinos hicieron después. Sentí que intentaron dejarlo todo, dejar todas las cosas tal y como las habían encontrado. De nuevo, la policía se sorprende. Jordan acaba de identificar el motivo por el que la investigación carece de pruebas. Pero la pregunta es, ¿podrá decirles quién mató a Rose Swargood? Para averiguarlo, le entregan más fotos. Llevé entre 50 y 75 fotografías de varias personas en el momento de ser detenidas, para ver si alguna le transmitía algo. Teníamos fotos de personas que habían sido sospechosas, pero que fueron descartadas, y otras de personas que no creíamos que estuvieran implicadas, pero ninguna de las fotografías estaban identificadas. Tranquilamente, nos sentamos allí durante 10 o 15 minutos, mientras él revisaba las fotos una a una. Entonces, el sargento Patterson y yo nos dimos cuenta de que había cogido la foto de William Cady y la había dejado aparte. Continuó mirando el resto y unas 20 o 30 fotografías después sacó también la de Dimitrius Moore y la apartó. Sentí que uno de los autores del crimen era negro y el otro blanco. Ese es el momento que cambia el curso de una investigación de 2 años. Cuando separó aquellas dos fotografías, hice todo lo posible por no mirar al sargento Patterson. Había elegido a nuestros 2 sospechosos principales. Sin conocimiento previo, ¿cómo puede el parapsicólogo haber elegido a los 2 sospechosos principales? Acertaba prácticamente en todo lo que decía. ¿Pero pueden las visiones de un parapsicólogo ayudar a la policía a hacer justicia a Rose Swargood? Durante 2 años, los detectives del Myra, Nueva York, Mike Musi y Corky Patterson han perseguido a los asesinos de una anciana viuda. Era muy extraño para nosotros tener un crimen así. Era algo poco común en esta ciudad. Con pocas pruebas y ningún testigo, la investigación policial llega a un punto muerto, hasta que un parapsicólogo identifica a los 2 sospechosos principales, sospechosos que hasta ahora la policía no ha podido detener por falta de pruebas. Cuando terminó de repasar todas las fotografías, dejó las demás y dijo que sentía que las 2 que había elegido, las de Dimitrius Moore y William Cady, correspondían a 2 personas que estaban directamente relacionadas con el asesinato de Rose Swargood. William Cady es un nombre muy conocido para la policía del Myra. Cady estaba cumpliendo condena. Se declaró culpable de una violación que yo había investigado en junio del 89. Creo que le cayeron entre 1 año y medio y 4. Así que en aquel momento estaba en prisión. William Cady presume de haber matado a Rose ante un compañero de prisión que resulta ser un informante de la policía. Pero cuando el detective Musi intenta interrogarlo, el prisionero se niega a hablar. Sufría una increíble pérdida de memoria. No estaba dispuesto a recordar ningún detalle. Eso suponía un problema para nosotros. Dimitrius Moore es otra historia. Dimitrius Moore era vecino de la víctima y fue interrogado junto a otras personas como posible sospechoso. Moore es sospechoso porque tiene un motivo. Culpa a Rose y a sus continuas quejas de que tiene la música demasiado alta de su expulsión de Hawthorne Court. De hecho, las semanas previas a su muerte le pintaron algunas obscenidades en la puerta trasera. Posteriormente, durante la investigación, se señaló a Dimitrius como uno de los autores. La gente del barrio tiene miedo de Dimitrius Moore. En la calle se rumorea que está relacionado con la mafia. Su reputación es uno de los principales obstáculos de la investigación.
Dimitrius estaba libre, en la calle, y esa era otra de las cosas que frenaba a la gente a la hora de colaborar con nosotros. Al elegir las dos fotografías, Phil Jordan confirma las sospechas de los detectives. A continuación, el parapsicólogo tiene una visión del crimen. Siempre que trabajo en un caso, no solo intento descubrir cómo ha muerto la persona, sino las heridas que le han infligido. En este caso, sentí que había sido apuñalada y que habían empleado un cuchillo muy largo. La señora Swartwood tenía varias heridas de cuchillo que le habían infligido durante la agresión. Si alguien leyera el informe de la autopsia, entendería que la descripción del señor Jordan era bastante acertada. El parapsicólogo también afirma ser capaz de ver quién de los dos sospechosos apuñaló a Rose. Phil nos dijo que la persona que la mató, quien le quitó la vida, llevaba un tatuaje en el hombro. Vi una especie de marca en el brazo que parecía un tatuaje y sentía que tenía el nombre de una mujer, pero fue incapaz de distinguir el nombre. Sabía que Cady tenía ese tatuaje en el hombro izquierdo, pero ni Mike ni ninguno de los que trabajaban en el caso lo sabían. Él era el culpable. Él era quien había asesinado a Rose Swartwood. El tatuaje es una impactante revelación que Jordan no tiene modo de saber. Sí, fue capaz de describir a Cady como una persona agresiva que odiaba a las mujeres, que sentía un profundo odio hacia ellas. Cuando trabajo en un caso, muchas de las cosas que veo pueden parecer triviales o ridículas para la investigación, pero pueden ser significativas. Sentí que ella, cuando se sentía nerviosa o ansiosa, hacía girar un anillo que llevaba en el dedo con el pulgar. Era un anillo bastante grande y llamativo. Había algo en él que me llamó la atención. Les pregunté por el anillo y me dijeron que no sabían nada al respecto. Después de eso, fuimos a hablar con la hermana de Rose. Le preguntamos por sus joyas en general, cuáles llevaba o cuáles solía llevar a menudo. Su hermana nos dijo que solía llevar un anillo con una gran piedra en el dedo corazón de la mano derecha. Entonces nos dijo que lo giraba con el pulgar constantemente. Era una información que ninguno de los dos conocía. Tras 2 frustrantes años, los detectives Musi y Patterson visitan a Phil, que infunden nueva vida al caso. Más que nunca creen que Dimitrius Moore y William Cady son responsables de la muerte de Rose Swartwood. Nos marchamos asombrados por lo que nos había dicho sobre Cady, ya que eran datos que no mucha gente conocía ni había investigado. Pero ahora la policía debe demostrar que Cady y Moore son los asesinos, y no va a ser fácil. Seguimos reuniendo pruebas, pero decidimos no acusarlos hasta tener todos los datos y toda la información que necesitábamos para condenarlos. Uno de los principales desafíos es situar a Cady y a Moore en el escenario del crimen. Los detectives repasan las pruebas forenses. Teníamos una muestra de sangre hallada en el punto de acceso, en la puerta trasera, junto a la ventanilla rota. El ADN de la gota de sangre no concuerda con el de Rose Swartwood ni con el de William Cady, pero intentar compararlo con el de Dimitrius Moore resulta muy complicado para la policía. Hay que pedir una orden judicial, y para solicitarla es necesario presentar pruebas sustanciales que señalen a esa persona como sospechosa. Y al principio pensábamos que no teníamos pruebas suficientes para ello. La otra prueba forense procede del cuerpo de la víctima. Marcas de mordiscos. En su lucha antes de morir, Rose recibe un mordisco en el hombro. Las marcas de mordiscos son muy difíciles de identificar en la mayoría de los casos, especialmente cuando la víctima es quien lo recibe. Aunque tanto el parapsicólogo como la policía cree que William Cady apuñaló a Rose, los investigadores tienen un buen motivo para pensar que no fue él quien la mordió. Cady llevaba dentadura postiza y estaba claro que la persona que lo hizo no la llevaba. Si Moore y Cady son cómplices del asesinato, habría sido Moore quien la muerde.
Fotografiaron los dientes de Dimitrius Mor el mismo día en que se cometió el asesinato. Cuando le interrogaron, los detectives fueron lo suficientemente astutos como para hacer una foto de los dientes, a lo que él accedió voluntariamente. Los dientes de Dimitrius Mor pueden ser la clave para resolver el misterio del asesinato, pero está a punto de hacer algo que nadie podía imaginar. Durante 2 años, los detectives Mike Musi y Corky Patterson han investigado el asesinato de la anciana viuda Rose Suarwood. Fue un crimen totalmente despiadado desde el primer momento. El parapsicólogo Phil Jordan ha identificado a los 2 sospechosos principales, Dimitrius Mor y William Cady. Tuve una visión del momento del incidente y vi que uno de los autores del crimen era negro y el otro blanco. Los detectives solo tienen 2 pruebas sólidas, una única gota de sangre y la marca de mordisco en el cuerpo de la víctima. La policía cree que la marca del mordisco se corresponde con la dentadura de Dimitrius Mor, pero antes de que puedan demostrarlo, Mor hace algo totalmente inesperado. Lo más extraño de todo fue descubrir que Dimitrius se había limado los dientes. Aunque parezca increíble, Mor se lima sus propios dientes. Y lo que es peor, los detectives no consiguen una orden para contrastar el ADN de Mor o tomar un molde de sus dientes modificados. Frustrados, vuelven a acudir a Phil Jordan. Lo que realmente quieren saber es qué relaciona a los 2 sospechosos. No teníamos información y nadie testificó en ningún momento vinculando a nuestros 2 sospechosos. De nuevo, el parapsicólogo, que desconoce cualquier otro dato del caso, sorprende a los detectives. Afirma que Cady y Mor estaban juntos en una fiesta la noche en que Rose fue asesinada. Mientras observaba la fiesta, sentí que no era un lugar en el que me habría sentido cómodo por la actitud de los presentes. La mayoría de los asistentes se divertían más por las drogas y el alcohol que por la fiesta en sí. La fiesta es crucial para la investigación. Es el vínculo potencial que relaciona a Cady y a Mor la noche del asesinato. Supimos que la fiesta se había celebrado la misma noche del asesinato y nos costó mucho que los asistentes recordaran quiénes estaban, quiénes se marcharon y quién fue con quién. Así que localizar a personas que pudieran darnos información sobre los sospechosos o a cualquiera que hubiera estado con ellos fue muy difícil durante algún tiempo. Recuerdo claramente haber visto la casa en la que la fiesta había tenido lugar. Tenía una escalera cubierta en el exterior. Sintió que la casa era de color verde y tenía una escalera exterior muy distintiva que conducía a la segunda planta. Patterson y yo sabíamos que así era la casa donde se celebró la fiesta. Sentí que fueron los primeros en llegar a la fiesta. Se marcharon, cometieron su crimen y regresaron, lo que me demostró la poca conciencia que tenían. ¿Es cierta la visión de Jordan? Armados con los nuevos detalles de la fiesta que les proporciona el parapsicólogo, los detectives encuentran más testigos de la fiesta de aquella noche. Ahora, 2 años después, muchos están dispuestos a hablar. Por fin había gente dispuesta a hablar y recordaban que Cady estaba con Dimitrius Mor. Sí, conseguimos establecer la relación gracias a los testigos. Esos testigos ofrecen una clara descripción del comportamiento de Cady y Mor la noche del asesinato. Dimitrius y Cady abandonaron la fiesta para ir a por dinero para cerveza o drogas o algo así. Cuando regresaron, Cady estaba lleno de sangre. Dimitrius también tenía sangre y se pusieron a discutir en el porche. Creo que Dimitrius decía algo como: no tenías que haberla matado de ese modo. Una vez más, Phil Jordan está en lo cierto. Dimitrius Mor y William Cady estaban juntos la noche en que asesinaron a Rose. Por fin la policía tiene el vínculo que necesita para situarlos en el escenario del crimen. Ahora pueden pedir la orden judicial que les permita comparar el ADN de Mor con el de la única gota de sangre hallada en la casa. Estábamos convencidos de que coincidiría o sería del mismo grupo sanguíneo y tendríamos una prueba irrefutable de su presencia en el escenario del crimen, algo que había negado durante años.
El ADN de Dimitrius More coincide con el de la gota de sangre hallada en la ventana rota de Rose. More y Cady son acusados del asesinato en primer grado de Rose Suarwood. En el juicio, More desafía una de las principales pruebas en su contra al haberse limado los dientes. Fue lo más extraño que he visto en un estrado. Cuando testificó, dijo que tenía los dientes así de abrir las botellas de cerveza. Y para demostrarlo, abrió 2 botellas de cerveza. Su abogado le pidió hacerlo ante los jueces. Lo que no hizo fue alterar la distribución de los dientes, aunque sí su forma. Aunque la marca de mordiscos no encajaba perfectamente, no le sirvió de nada limárselos. Las pruebas presentadas en el juicio demuestran que Dimitrius More y William Cady están juntos en la fiesta. Cuando salen a comprar drogas y alcohol, More sugiere robar a Rose. Por desgracia, ella se encontraba en casa esa noche. Al parecer, se estaba preparando para acostarse cuando entraron a robar. Los ladrones sorprenden a Rose. Se produce una pelea. More muerde a la víctima indefensa en el hombro. Entonces William comienza a apuñalarla y le clava el cuchillo 40 veces. Tras matar a Rose, Cady y More arrastran su cuerpo hasta la cama. Y antes de marcharse, limpian metódicamente la sangre del suelo y de las paredes, dejando una única gota. Dimitrius More y William Cady son declarados culpables y condenados a 25 años de prisión, cada uno. No puedo hablar por el jurado, por lo que desconozco si tuvo algún impacto en ellos o en el juicio. Pero sin duda, a mí me impactó que alguien pudiera asesinar brutalmente a una anciana de 72 o 74 años de ese modo, e inmediatamente después limpiar la casa. Estaba claro que no sentían ningún remordimiento de conciencia. Aún hoy, los detectives siguen sorprendidos ante la precisión de las visiones de Phil Jordan. El parapsicólogo eligió las fotografías de William Cady y Dimitrius More de entre un grupo e identificó a Cady como el asesino por el tatuaje de su hombro. Phil describió el ataque como un robo que se torció y la fiesta de la casa en la que Cady y More trazaron su plan. Un buen parapsicólogo puede ofrecer pistas e información para continuar cuando no se tiene nada. No confío demasiado en información que no se puede comprobar. Pero investigamos un poco sobre él y había logrado cosas realmente sorprendentes. Querían resolver el caso por la familia y por Rose, pero también querían que la comunidad volviera a ser segura.